Hola, una consulta. ¿Y cuál es el origen según su teoría de cáncer de mama izquierda? Bueno, a ver, primero y principal que no es mi teoría. Estas son 5 leyes biológicas que fue descubriendo el médico alemán, el doctor Hammer, que era un médico internista, que las descubre a través, o a raíz, mejor dicho, de un acontecimiento desafortunado que fue la muerte de su hijo Dirk, un evento que vivió de forma inesperada, dramática, vivida en aislamiento, y a partir de ahí él desarrolla un teratoma en su testículo y su mujer, una médica oncóloga alemana, desarrolla un cáncer de ovario y un cáncer de mama. ¿Sí? A partir de este acontecimiento, él empieza a investigar y empieza a desarrollar estas 5 leyes biológicas, que son leyes de la naturaleza que se cumplen en el 100% de los casos. No es una teoría mía esta, ¿sí? De hecho, ustedes pueden entrevistar a personas que hayan tenido un cáncer de mama ductal y todas vivieron una separación. Pueden entrevistar a personas con un cáncer de mama del tipo lobulillar o glandular y todas vivieron una preocupación en el nido, ¿sí? Por una cría, por un integrante de la manada, una pareja, papá, mamá o lo que sea, ¿está? Por lo tanto, en la mama tenemos 2 grandes programas biológicos y tenemos que entender que todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos están conectados a la psique y a nuestro cerebro y están interactuando instante a instante, segundo a segundo, con la realidad que nosotros percibimos, y esa interacción es netamente biológica, es inconsciente, es autónoma. Por lo tanto, en la mama tenemos 2 grandes programas. La mama representa la conexión con el nido, con la manada, con la cría, con la pareja. Representa el contacto, el sustento, el alimento, la nutrición, la protección y todo lo que vive la hembra mamífero con respecto al nido pasa a través de esa mama. Por lo tanto, es un órgano que está al servicio del otro, ¿sí? Y tenemos 2 grandes programas que son el programa del tipo glandular o tipo lobulillar, que se activa cuando hay una percepción de preocupación, peleas, discusiones en el nido, cuando una cría está en peligro, cuando mi pareja está en peligro por una determinada situación. Entonces va a crecer la glándula mamaria en fase activa para producir más leche y para poder nutrir a ese integrante que está en peligro, ¿sí? Ahora bien, una vez resuelto este conflicto, esa glándula mamaria que creció se tiene que descomponer, que desintegrar, y acá vienen los síntomas característicos de una tuberculosis, porque se va a descomponer con la ayuda de estas micobacterias, ¿sí? Ahora bien, por otro lado, la mujer puede vivir un conflicto de separación o una percepción de que siente que le arrancaron a una cría del pecho, se separó de alguien esencial, o se quiere separar y no puede. Entonces, en fase activa va a haber microulceraciones en el conducto mamario para poder aumentar el lumen, el calibre de ese conducto galactóforo, que la leche pueda drenar y que no se congestione en la mama. Ese es el sentido biológico. Ahora bien, cuando la mujer resuelve el conflicto, acá viene una fase de reparación donde esas microulceraciones que se generaron en esa fase activa, en esa fase de estrés, en esa fase de supervivencia o adaptativa, se van a tener que cicatrizar, y acá aparece el diagnóstico de carcinoma ductal. Esas dos son las 2, digamos, grandes causas u orígenes, según las leyes biológicas, de por qué se genera el cáncer de mama. Por lo tanto, el comprender esto es una información tan valiosa, es una información tan importante, porque es el encontrar la raíz, la causa o el origen de ese cáncer de mama. Entonces, gracias a esta comprensión y a este gran descubrimiento que hace el doctor Hammer, nosotros podemos ir a buscar ese evento que yo viví de forma inesperada, de manera dramática y en aislamiento,
para poder resolverlo, para poder resignificar esa situación, para poder comprender qué es lo que pasó, para poder darle un sentido, para poder solucionarlo, para poder darme cuenta si estoy recayendo en ese conflicto, si todavía sigo conectada a esa situación, o si hay rieles que me conectan a ese evento. Los rieles son todos esos estímulos que nosotros podemos, o memorias sensoriales que nosotros podemos percibir a través de nuestros 5 sentidos, que me conectan a ese DHS, a ese evento que desencadenó la adaptación biológica. ¿Está? Entonces, gracias a este conocimiento, nosotros podemos identificar esa situación, resolverla y transitar el programa biológico de una manera totalmente natural, biológica, sin miedo, sin pánico, con conciencia, con calma, con tranquilidad, en paz, seguros, confiados, ¿sí? Y no entrar en pánico y no salir a realizar tratamientos que muchas veces terminan, bueno, ya saben cómo termina. Entonces, esto es lo primero que tenemos que conocer, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es automáticamente el poder asociar qué tiene que ver esta enfermedad, este cáncer de mama, conmigo, con qué situación tiene que ver. Ya resolví esa situación, me quedo tranquila, estoy recayendo, estoy todavía metida en el conflicto, porque una vez que nosotros podemos satisfacer esa necesidad biológica, que podemos atenderla y que ya salimos de la supervivencia, del peligro o de la amenaza, luego lo único que queda por hacer es transitar el programa biológico, transitar esa fase de reparación de la mejor manera posible, confiando en que nuestro cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer, porque toda esa información ya está en el código biológico, de la misma manera que el cuerpo sabe lo que tiene que hacer cuando te quemas una mano, cuando te fracturás, o cuando te cortás, o cuando tenés un determinado traumatismo. El cuerpo ya conoce, ¿sí?, lo que tiene que hacer, por lo tanto tenemos que dejarlo, ¿sí?, acompañarlo, atenderlo, pero siempre sin miedo, estando tranquilos, porque, a ver, no es lo mismo tener instalada la creencia en nuestra psique de que el cáncer es algo que viene a matarme, a tener la información en nuestra psique de que el cáncer es un recurso inteligente, es un mecanismo de adaptación biológico que se disparó frente a una determinada necesidad biológica insatisfecha, que nosotros la llamamos conflicto biológico, ¿sí? Son dos paradigmas totalmente distintos que pueden realmente hacer a la diferencia entre transitar este programa muertos de miedo o transitar este programa tranquilos, de la mejor manera posible, confiando en nuestro organismo que ya sabe lo que tiene que hacer, ¿sí?